Un capítulo oculto de la historia del Vaticano podría estar a punto de salir a la luz. Los rumores sobre un descubrimiento secreto en las habitaciones privadas del Papa Francisco tras su muerte han conmocionado a la Santa Sede. Hay archivos en Roma que no han sido investigados. No los están abriendo al público para que cualquiera pueda ver lo que contienen. Así que siempre ha habido especulaciones de que tienen cosas muy raras escritas allí. Conocimientos prohibidos sobre posibles formas de vida extraterrestres, el Holocausto, el blanqueo de dinero y escándalos sexuales están a punto de salir a la luz, y todo el Vaticano está en un frenesí total. El Vaticano conmocionado. Nuevos descubrimientos en la habitación del Papa Francisco. En un sorprendente giro de los acontecimientos que ha dejado a los funcionarios del Vaticano en estado de confusión, los archivos recién descubiertos, ocultos en las habitaciones personales del Papa Francisco, han provocado una crisis sin precedentes tras los antiguos muros de San Pedro, cuando el líder espiritual mundial falleció el 21 de abril de 2025, a la edad de 88 años. Lo que comenzó como un procedimiento post-mortem rutinario se transformó rápidamente en algo mucho más complejo de lo que nadie podría haber imaginado. La historia comienza en la humilde casa Santa Marta, donde el Papa Francisco decidió residir en lugar del tradicional Palacio Apostólico. Esta sencilla casa de huéspedes, hogar del Papa desde su elección en 2013, se ha convertido ahora en el epicentro de la especulación y la controversia. Fuentes del Vaticano sugieren que durante el sellado habitual de los aposentos papales, un proceso destinado a evitar cualquier uso indebido de la autoridad papal tras su muerte, se hicieron descubrimientos inesperados que han conmocionado a las más altas esferas del liderazgo de la Iglesia. Lo más intrigante de estos supuestos hallazgos es que no se encontraron en el Archivo Apostólico Vaticano, el legendario depósito que contiene 85 kilómetros de documentos que se remontan al siglo VIII. No, estos supuestos archivos fueron descubiertos en las habitaciones privadas de Francisco, lo que sugiere un nivel de secretismo al que ni siquiera los funcionarios más cercanos a la Iglesia tenían acceso. Para comprender la gravedad de la situación, debemos examinar primero los meticulosos procedimientos que se siguen tras la muerte de un papa. Según el protocolo del Vaticano, tan pronto como se confirma la muerte del papa, en el caso de Francisco, por el cardenal Kevin Farrell, el camarlengo, se sellan inmediatamente los aposentos papales. Se destruye el anillo del pescador, símbolo de la autoridad papal que se remonta al siglo XIII. Estas tradiciones ancestrales garantizan que ningún documento o objeto que ostente la autoridad papal pueda ser utilizado indebidamente. Pero, ¿qué ocurre cuando estos procedimientos revelan algo inesperado? El Vaticano ha mantenido un silencio absoluto al respecto, sin confirmar ni desmentir la existencia de estos misteriosos archivos. Este silencio, unido a la tendencia histórica de la Iglesia al secretismo, no ha hecho más que alimentar la imaginación de los teóricos de la conspiración y los observadores del Vaticano. El contexto de estos descubrimientos es crucial. El Papa Francisco, nacido Jorge Mario Bergoglio en Buenos Aires, Argentina, el 17 de diciembre de 1936, fue el primer papa jesuita, el primero de América Latina y el primero del hemisferio sur. Su papado se ha caracterizado por importantes reformas y posturas progresistas que a menudo lo han enfrentado a elementos más conservadores dentro de la Iglesia. ¿Podrían estos supuestos archivos contener información relacionada con su programa de reformas? ¿Estaban quizás relacionados con sus esfuerzos por abordar los diversos escándalos de la Iglesia, incluidas las irregularidades financieras y la actual crisis de abusos clericales? El momento en que se han producido estos supuestos descubrimientos es especialmente significativo. Apenas unos días antes de que salieran a la luz estas informaciones, el Papa Francisco había hecho público su testamento, un documento en el que pedía que fuera enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor, en lugar de en la tradicional Basílica de San Pedro. Esta ruptura con la tradición se interpretó como otro ejemplo del espíritu reformista de Francisco. Pero, ¿podría estar relacionado con algo más? ¿Sabía él algo sobre estos archivos y sus posibles implicaciones? El Vaticano tiene una larga y compleja historia de archivos secretos y documentos ocultos. El Archivo Apostólico Vaticano ha sido objeto de innumerables teorías conspirativas. Desde acusaciones de pruebas ocultas de ovnis hasta textos religiosos suprimidos, el archivo ha capturado la imaginación del público durante siglos. Pero si Francisco mantenía un archivo personal separado fuera de este depósito oficial, ¿qué podría contener? Los precedentes históricos sugieren que los papas han mantenido ocasionalmente documentos privados separados de los registros oficiales de la Iglesia. Durante el escándalo Batileaks de 2012, se filtraron documentos confidenciales que revelaban corrupción interna y luchas de poder.
¿Podrían estos archivos, recién descubiertos, estar relacionados con los esfuerzos de Francisco por abordar estas cuestiones? Quizás contengan pruebas de iniciativas de reforma que nunca se anunciaron públicamente, o documentación sobre la resistencia a su agenda progresista. A medida que profundizamos en este misterio, también debemos considerar el papel de las transacciones financieras del Vaticano. El Instituto para las Obras de Religión, comúnmente conocido como el Banco del Vaticano, ha estado en el centro de numerosos escándalos a lo largo de la historia. Francisco había hecho de la transparencia financiera una de sus principales prioridades, creando, en 2014, la Secretaría de Economía para mejorar la supervisión. ¿Podrían estos archivos contener información sobre investigaciones financieras o reformas que tenía previsto implementar? El silencio de los funcionarios del Vaticano ha sido ensordecedor. En los días posteriores a la muerte de Francisco, las comunicaciones oficiales se centraron exclusivamente en los preparativos del funeral y el próximo cónclave. El cardenal Farrell, en su calidad de camarlengo, emitió comunicados sobre las últimas horas del Papa y los procedimientos para el período de transición, pero no hizo mención alguna de ningún hallazgo inusual. Esta reticencia oficial contrasta fuertemente con la avalancha de informes no oficiales y especulaciones que circulan entre los observadores del Vaticano. La comunidad católica mundial ha seguido estos acontecimientos con una mezcla de preocupación y curiosidad. Para muchos de los 1.300 millones de católicos del mundo, el Papa Francisco representaba un soplo de aire fresco, un papa que hablaba con claridad sobre la justicia social, las preocupaciones medioambientales y la necesidad de reformar la Iglesia. Cualquier sugerencia de que mantuviera archivos secretos suscita naturalmente preguntas sobre lo que podría haber estado planeando o lo que podría haber descubierto durante su papado. No se puede subestimar el contexto histórico de los secretos papales. El Vaticano ha superado innumerables escándalos y controversias a lo largo de sus casi 2000 años de historia. Desde las intrigas políticas de los Borgia hasta la crisis de abusos sexuales de la era moderna, la Iglesia ha sido a menudo su peor enemiga en lo que respecta a la transparencia. El Papa Francisco había prometido ser diferente, liderar con una apertura sin precedentes. Si realmente mantenía archivos secretos, ¿supone esto una contradicción con los valores que ha declarado? Mientras seguimos investigando esta historia en desarrollo, también debemos considerar los aspectos tecnológicos de estos supuestos descubrimientos. En una época en la que la información puede digitalizarse y cifrarse, ¿qué forma podrían haber adoptado estos archivos? ¿Eran documentos tradicionales en papel, archivos digitales, o quizás una combinación de ambos? El Vaticano ha sido notoriamente lento en adoptar la tecnología moderna, pero Francisco había mostrado su disposición a participar en las plataformas digitales, convirtiéndose en el primer papa con una cuenta de Instagram. Las implicaciones de estos descubrimientos van mucho más allá de la mera curiosidad. Si realmente se encontraran archivos sustanciales en las habitaciones de Francisco, podrían influir en el próximo cónclave. Dado que más del 80% de los cardenales con derecho a voto han sido nombrados por el propio Francisco, cualquier revelación sobre sus documentos privados podría afectar a la dirección de la Iglesia en la era post-Francisco. ¿Considerarán estos cardenales los supuestos archivos como una validación de las reformas de Francisco, o los verán como una prueba de prácticas secretas que deben ser restringidas? Los observadores internacionales han señalado el inusual nivel de seguridad en torno al Vaticano tras estas informaciones. El aumento de la presencia policial y el acceso restringido a determinadas zonas de la ciudad del Vaticano no han hecho más que alimentar las especulaciones. Aunque estas medidas pueden ser habituales tras la muerte de un papa, el momento y el alcance de las mismas han llamado la atención de los observadores habituales del Vaticano. A medida que avanzamos en nuestra investigación, debemos recordar que es posible que nunca se conozca toda la verdad sobre estos supuestos archivos. El Vaticano siempre ha sido experto en controlar su narrativa y proteger sus secretos. Queda por ver si estos descubrimientos representan una nota al pie de página en la historia papal o una revelación importante que podría remodelar la Iglesia. Lo que es seguro es que el misterio que rodea los archivos privados del Papa Francisco ya se ha convertido en un capítulo importante en la compleja historia de su papado. A continuación, exploraremos el contexto histórico de los secretos del Vaticano, examinaremos casos similares de archivos papales y sus revelaciones, y analizaremos lo que estos supuestos descubrimientos podrían significar para el futuro de la Iglesia Católica. La historia está lejos de terminar, y a medida que surge más información, las implicaciones se vuelven cada vez más profundas. La historia de las verdades ocultas del Vaticano. Contexto de la crisis actual. Para comprender verdaderamente la importancia de los supuestos archivos descubiertos en las habitaciones del Papa Francisco,
debemos recorrer la laberíntica historia de los secretos del Vaticano y los intrincados mecanismos que la Iglesia ha empleado para protegerlos. La relación del Vaticano con el secretismo se remonta a milenios atrás, creando un complejo entramado de conocimientos ocultos, intrigas políticas y misterios religiosos que proporcionan un contexto crucial para nuestra investigación actual. El Archivo Apostólico Vaticano, anteriormente conocido como Archivo Secreto hasta que el Papa Francisco le cambió el nombre en 2019, ha sido durante mucho tiempo el principal depósito de documentos sensibles de la Santa Sede. Con aproximadamente 85 kilómetros de documentos que abarcan desde el siglo VIII hasta la actualidad, estos archivos han estado históricamente restringidos a un selecto grupo de académicos cualificados que deben obtener un permiso especial para acceder a ellos y, mientras tanto, cuentan con 85 kilómetros de estanterías dentro de ese archivo. Nadie puede entrar allí. Hay que ser un académico determinado y obtener un permiso. No se puede entrar simplemente a curiosear. El propio nombre de archivo secreto se convirtió en fuente de innumerables teorías conspirativas a lo largo de los siglos. La reciente apertura en 2020 de los archivos del Papa Pío XII ofrece un paralelismo esclarecedor con nuestra situación actual. Estos documentos, que abarcan el periodo comprendido entre 1939 y 1958, se han publicado antes del plazo habitual de 70 años, revelando detalles hasta ahora desconocidos sobre las acciones de la Iglesia durante la Segunda Guerra Mundial. La apertura se consideró un gesto de transparencia, pero también demostró cómo el Vaticano puede mantener el secreto absoluto durante décadas antes de divulgar selectivamente la información cuando lo considera oportuno. Las transacciones financieras de la Iglesia han demostrado en repetidas ocasiones ser una fuente particular de actividades ocultas. El Instituto para las Obras de Religión, IOR, comúnmente conocido como el Banco del Vaticano, se ha visto envuelto en numerosos escándalos que el Vaticano intentó inicialmente ocultar a la opinión pública. Quizás el más notorio fue el colapso del Banco Ambrosiano en 1982, cuando el presidente del banco, Roberto Calvi, fue encontrado muerto bajo el puente Blackfriars de Londres, en lo que las autoridades concluyeron que fue un asesinato. La conexión del Vaticano con este escándalo fue inicialmente negada, pero posteriormente reconocida. Más recientemente, la detención en 2013 de Monseñor Nunzio Scarano, contable jefe de la Administración del Patrimonio de la Santa Sede, sacó a la luz otra capa del secretismo financiero del Vaticano. Scarano fue acusado de intentar introducir de contrabando en Italia 20 millones de euros procedentes de Suiza a bordo de un avión privado. Este escándalo llevó al Papa Francisco a crear en 2014 la Secretaría de Economía, con el objetivo de aportar más transparencia a las finanzas del Vaticano. La crisis de abusos clericales representa quizás el capítulo más oscuro de la historia del secretismo del Vaticano. El documento de 1962, Crimen Sollicitationis, publicado bajo el pontificado del Papa Juan XXIII, instruía a los obispos a tratar los casos de abusos sexuales con el más estricto secreto. Este documento, oculto durante décadas, se convirtió más tarde en una prueba clave para comprender cómo la Iglesia encubrió sistemáticamente los casos de abusos. Cuando se publicó el informe del Gran Jurado de Pensilvania en 2018, se reveló que más de 300 sacerdotes habían sido acusados de abusar de más de 1000 niños, con pruebas que sugerían la supervisión del Vaticano en los esfuerzos de encubrimiento. El escándalo Vatileaks de 2012 demostró cómo los documentos internos del Vaticano podían salir a la luz pública de forma repentina. Paolo Gabriele, mayordomo del Papa Benedicto XVI, filtró información confidencial al periodista italiano Gianluigi Nuzzi, quien la publicó en el libro Su Santidad, los documentos secretos de Benedicto XVI. Estos documentos revelaron corrupción interna, mala gestión financiera y luchas de poder dentro de la jerarquía vaticana. El hecho de que una sola persona, con información privilegiada, pudiera revelar datos tan delicados, puso de manifiesto tanto la vulnerabilidad de los mecanismos de secreto del Vaticano, como la inmensa presión que estos ejercían sobre las personas dentro del sistema. El reciente escándalo inmobiliario de Londres, que dio lugar a condenas en 2023, ilustra aún más cómo las operaciones financieras del Vaticano se han visto envueltas repetidamente en el secreto. El caso se refería a una inversión de 350 millones de euros en una operación inmobiliaria en Londres que salió mal, con fondos que supuestamente se movieron a través de complejas estructuras financieras para ocultar su origen. El cardenal Angelo Becciu y el financiero Raffaele Mincione fueron condenados, entre otros cargos, por blanqueo de capitales, lo que recuerda claramente que, incluso en los últimos años, las transacciones financieras del Vaticano siguen siendo opacas.
El trabajo del Observatorio Astronómico de la Iglesia también ha sido objeto de especulaciones y secretismo. El Observatorio Vaticano, con instalaciones en la cima del Monte Graham, en Arizona, y en Castel Gandolfo, a las afueras de Roma, cuenta con telescopios desde hace siglos. En 2008, el padre José Gabriel Funes, entonces director del Observatorio Vaticano, declaró públicamente que creer en los extraterrestres no contradice la fe católica, lo que dio lugar a especulaciones sobre lo que el Vaticano podría saber sobre la vida extraterrestre. El hecho de que uno de sus telescopios fuera apodado Lucifer, acrónimo de Large Binocular Telescope Near Infrared Utility with Camera and Integral Field Unit for Extragalactic Research, no hizo más que avivar las teorías conspirativas. Y luego construyeron este telescopio llamado Lucifer para buscar vida extraterrestre. No es un buen nombre. El tercer secreto de Fátima es quizás el ejemplo más famoso de la compleja relación del Vaticano con los secretos. Revelado en 2000 tras décadas de especulaciones, el secreto era una visión de un papa asesinado a tiros. Muchos católicos tradicionalistas creían que el Vaticano solo había revelado una versión parcial, alegando que había un texto adicional sobre una crisis de fe dentro de la Iglesia que seguía oculto. Esta controversia ilustra cómo el manejo de los secretos por parte del Vaticano puede generar sospechas duraderas, incluso cuando la información finalmente se divulga. La práctica histórica de mantener colecciones separadas de documentos fuera de los archivos oficiales no es nueva. Durante el Renacimiento, varios papas mantuvieron bibliotecas privadas y colecciones de documentos en sus aposentos personales. El papa Alejandro VI, Rodrigo Borgia, por ejemplo, era conocido por guardar correspondencia política sensible y documentos familiares en sus aposentos privados, en lugar de en los archivos oficiales. Esta práctica permitía un mayor control y flexibilidad en el manejo de asuntos delicados. No se puede subestimar el coste psicológico que supone para los funcionarios del Vaticano mantener un secreto tan extenso. Quienes tienen acceso a información sensible suelen soportar una enorme carga, lo que da lugar a casos como el de Paolo Gabriele en 2012, en el que la presión por revelar la verdad superó la lealtad a la institución. La naturaleza jerárquica del Vaticano, combinada con su cultura de discreción, crea un entorno en el que la información se convierte en moneda de cambio y los secretos en poder. Al considerar el supuesto descubrimiento de archivos en las dependencias del Papa Francisco, también debemos examinar su propia historia en materia de transparencia y secretismo. El Papa Francisco ha abogado constantemente por una mayor apertura, cambiando el nombre del archivo secreto por el más neutral Archivo Apostólico en 2019. También había acelerado la apertura de ciertos documentos históricos, incluidos los relacionados con Pío XII. Si Francisco mantuviera archivos privados, esto representaría una compleja contradicción con su postura pública sobre la transparencia, o tal vez indicaría que se trata de información tan sensible que ni siquiera él se sintió capaz de revelarla por completo. El próximo cónclave será el primero en la historia del Vaticano en el que los cardenales deberán lidiar con la posibilidad de que se descubran archivos papales ocultos tras la muerte. Con más del 80% de los cardenales con derecho a voto nombrados por el propio Francisco, cualquier revelación contenida en estos supuestos archivos podría influir significativamente tanto en el desarrollo del cónclave como en la dirección de la Iglesia bajo el próximo Papa. Los cardenales electores podrían tener que decidir si investigar a fondo estos archivos antes de la elección o proceder sin conocer su contenido completo, una decisión que en sí misma se convierte en una declaración sobre la relación de la Iglesia con la transparencia. Los observadores internacionales han señalado un aumento de la actividad diplomática en torno al Vaticano desde que comenzaron a circular las noticias sobre estos supuestos archivos. Varios gobiernos extranjeros mantienen relaciones diplomáticas formales con la Santa Sede, y cualquier revelación que pudiera afectar a las relaciones internacionales sería motivo de gran preocupación. La condición única del Vaticano, como entidad espiritual y Estado soberano, significa que sus secretos pueden tener implicaciones geopolíticas que van mucho más allá de las cuestiones religiosas. La fascinación del público por los secretos del Vaticano refleja una inquietud cultural más amplia sobre el poder institucional y la transparencia. En una época en la que la información está cada vez más democratizada, el enfoque tradicional del Vaticano hacia el secretismo parece cada vez más anacrónico. Las redes sociales han proporcionado plataformas sin precedentes para la especulación sobre estos archivos, con teorías que van de lo mundano a lo extraordinario y que proliferan en diversos foros en línea. A medida que avanzamos en el examen de las implicaciones específicas de los supuestos archivos descubiertos en las habitaciones del Papa Francisco, debemos tener en cuenta este rico contexto histórico.
la relación del Vaticano con el secreto no es simplemente una cuestión de ocultar información, sino una compleja interacción entre la autoridad religiosa, la necesidad política y la autopreservación institucional que ha evolucionado a lo largo de casi 2 milenios. Comprender este contexto es fundamental para interpretar cualquier verdad que pueda surgir finalmente sobre el contenido de los archivos privados de Francisco. En esta encrucijada histórica, el supuesto descubrimiento de archivos privados en las habitaciones del Papa Francisco podría representar un momento crucial no solo para el Vaticano, sino para toda la Iglesia Católica y sus 1.300 millones de fieles en todo el mundo. Las implicaciones de estos posibles descubrimientos se extienden a todos los niveles de la jerarquía eclesiástica, desde el próximo cónclave hasta la vida parroquial en todo el mundo, y podrían remodelar la trayectoria de la Iglesia para las generaciones venideras. Implicaciones y futuro. Lo que los archivos podrían significar para la Iglesia. La pregunta inmediata a la que se enfrenta el colegio cardenalicio es si proceder con el cónclave mientras estos supuestos archivos permanecen sin examinar. La ley vaticana exige que el cónclave comience entre 15 y 20 días después de la muerte del Papa, lo que coloca a los cardenales en una situación sin precedentes. Si continúan sin investigar los archivos, corren el riesgo de tomar decisiones sobre el futuro de la Iglesia basándose en información incompleta. Si lo retrasan, se enfrentan al reto de mantener la estabilidad durante un prolongado período de vacante papal. El cardenal Pietro Parolin, mencionado con frecuencia como uno de los favoritos para el papado, probablemente se enfrentaría a un intenso escrutinio sobre su conocimiento de estos archivos. Como secretario de Estado de Francisco, Parolin habría sido uno de los confidentes más cercanos al Papa. Cualquier conexión con estos archivos, o su supuesta ignorancia al respecto, podría afectar significativamente sus posibilidades en el cónclave. Del mismo modo, el cardenal Luis Antonio Tagle, otro posible candidato, tendría que responder a preguntas sobre si Francisco le confió algo sobre estos documentos. El precedente histórico que sentaría esta situación podría alterar fundamentalmente las prácticas papales futuras. Si estos archivos contienen pruebas que sugieran que los papas deben o no mantener colecciones de documentos privados, los protocolos papales futuros podrían exigir una supervisión más estricta de los documentos personales o, por el contrario, reconocer formalmente el derecho de los papas a tener archivos privados. Esto podría dar lugar a cambios constitucionales que afectarían a la propia naturaleza de la autoridad y la responsabilidad papales. Las implicaciones financieras podrían ser enormes. El escándalo inmobiliario de Londres ya le ha costado al Vaticano aproximadamente 140 millones de euros. Si los archivos de Francisco contienen información detallada sobre otras irregularidades financieras o planes de reforma, el impacto económico podría ascender a miles de millones. Los mercados de seguros, los fondos de inversión católicos y las finanzas diocesanas de todo el mundo podrían enfrentarse a una gran volatilidad a medida que los mercados valoren las posibles revelaciones. La agenda de reformas que Francisco defendió a lo largo de su papado se enfrenta ahora a un futuro incierto. Su sínodo sobre la sinodalidad, concluido en 2024 con una inclusividad histórica que incluyó a mujeres votantes, podría ser validado o cuestionado por lo que se encuentre en sus archivos. Este proceso histórico tenía como objetivo crear una iglesia más participativa. ¿Documentó Francisco reformas adicionales que no pudo implementar en vida? ¿O registró la resistencia a sus cambios que podría envalentonar a las fuerzas conservadoras? La crisis de abusos clericales, que ha ensombrecido tanto el papado de Francisco, podría entrar en una nueva fase. A pesar de sus esfuerzos, incluida la condena en 2024 del padre Gabriele Martinelli por abusos en el Vaticano, los críticos argumentaron que sus reformas no fueron lo suficientemente lejos. Si sus archivos privados contienen pruebas de casos adicionales o planes de reforma, podrían justificar su enfoque o poner de manifiesto nuevas deficiencias. El movimiento ecologista dentro del catolicismo, impulsado por la encíclica Laudato Si de Francisco, observa ahora con nerviosismo. ¿Documentó Francisco planes de acción específicos para iniciativas climáticas? ¿Hubo presiones corporativas o políticas que sus declaraciones públicas no pudieron abordar? Las respuestas podrían tener un impacto significativo en el activismo ecologista católico y en la relación de la Iglesia con la ciencia climática. Los esfuerzos de diálogo interreligioso, puestos de relieve por la controvertida declaración de Francisco en 2024 de que todas las religiones son un camino para llegar a Dios, podrían ser objeto de un nuevo examen. Si sus archivos revelan justificaciones teológicas más profundas para esta posición, o, por el contrario, demuestran que se trataba de una declaración diplomática calculada, podrían reconfigurar el compromiso de la Iglesia Católica
con otras religiones del mundo. Las dinámicas de poder dentro del propio Vaticano se enfrentan a una posible convulsión. La Secretaría de Economía, creada por Francisco en 2014, podría tener que investigar hallazgos que podrían afectar a su propio personal. Varias congregaciones y dicasterios podrían ver cuestionada su autoridad si Francisco documentara problemas sistémicos que requirieran nuevas reformas. Es probable que la respuesta de la comunidad católica mundial se divida según líneas divisorias ya conocidas. Los católicos progresistas podrían considerar cualquier revelación como una validación del programa de reformas de Francisco, mientras que los tradicionalistas podrían verlas como una prueba de innovaciones peligrosas. Las redes sociales amplificarán estas divisiones, y la desinformación y la especulación podrían propagarse más rápido que cualquier información verificada. Las implicaciones legales trascienden el derecho canónico. Las investigaciones nacionales sobre los abusos clericales podrían obtener nuevas pruebas si Francisco documentara casos adicionales. Países como Irlanda, Australia y Francia, que han llevado a cabo amplias investigaciones sobre los abusos de la Iglesia, podrían reabrir las investigaciones basándose en las revelaciones del Vaticano. El derecho internacional relativo a la inmunidad soberana podría ponerse a prueba si surgieran acusaciones de actividades delictivas. Las repercusiones diplomáticas podrían ser considerables. El Vaticano mantiene relaciones con más de 180 países, y la información política sensible contenida en los archivos podría tensar estas relaciones. ¿Documentó Francisco conversaciones privadas con líderes mundiales? ¿Había iniciativas diplomáticas previstas que pudieran afectar a las relaciones internacionales más allá de su papado? El futuro de los estudios católicos y el acceso a los archivos se enfrenta a un momento decisivo. Francisco había comenzado a abrir documentos anteriormente restringidos, pero el mantenimiento de archivos privados fuera de los canales oficiales podría reiniciar el debate sobre la transparencia. Las universidades con departamentos de teología católica, las instituciones afiliadas al Vaticano y los investigadores independientes podrían tener que reevaluar su relación con las fuentes vaticanas. La propia mística del papado podría sufrir una transformación. El cargo siempre ha equilibrado la autoridad espiritual con la falibilidad humana, pero los archivos privados que contradicen las posiciones públicas podrían poner en tela de juicio la percepción de los fieles sobre la infalibilidad papal, no en su sentido teológico estrictamente definido, sino en la comprensión práctica que da forma a la vida católica. Los analistas económicos ya están modelando posibles escenarios. En el mejor de los casos, si los archivos solo revelan cuestiones administrativas menores, la resolución de la incertidumbre podría reforzar brevemente la posición financiera de la Iglesia. En el peor de los casos, el descubrimiento de escándalos importantes o pasivos ocultos podría desencadenar una crisis en las finanzas institucionales católicas en todo el mundo, que afectaría a todo, desde los sistemas hospitalarios hasta las dotaciones universitarias. El próximo cónclave se desarrollará bajo esta nube de incertidumbre, con cada cardenal sopesando múltiples consideraciones. ¿Votarán basándose en las cualidades conocidas de los candidatos, ignorando las posibles revelaciones? ¿O tendrán en cuenta las variables desconocidas que podrían surgir? La dinámica de la formación de coaliciones y las negociaciones entre bastidores se verán complicadas por esta situación sin precedentes. La Capilla Sixtina, donde se reunirán, ha sido escenario de decisiones trascendentales en la historia de la Iglesia. El cónclave de 1978 vio la elección del primer papa no italiano en siglos, Juan Pablo II, lo que cambió la trayectoria de la Iglesia. El cónclave de 2013 eligió al primer papa latinoamericano. El cónclave de 2025 deberá decidir si abraza o se resiste a la dirección marcada por Francisco, sabiendo que sus archivos privados podrían contener información que podría cambiar nuestra comprensión de todo su papado. Las implicaciones más amplias para la libertad religiosa y la autoridad institucional van más allá del catolicismo. Otras tradiciones religiosas, las confesiones protestantes, el cristianismo ortodoxo, el islam, el judaísmo, se debaten entre la transparencia y la tradición. La gestión de esta situación por parte del Vaticano podría sentar precedentes que afecten a la forma en que las instituciones religiosas de todo el mundo abordan las cuestiones de divulgación y acceso a los archivos. La labor humanitaria de la Iglesia Católica, incluida su respuesta a los conflictos, las catástrofes naturales y la pobreza, podría verse reforzada o entorpecida por cualquier revelación. Catholic Charities USA, Caritas Internationalis y otras innumerables organizaciones operan basándose en principios que podrían verse reforzados o cuestionados en función de lo que emerja de los documentos privados de Francisco. Las instituciones educativas afiliadas a la Iglesia se enfrentan a retos particulares.
Las universidades católicas llevan mucho tiempo navegando entre las tensiones entre la libertad académica y la fidelidad doctrinal. Los descubrimientos en los archivos papales podrían requerir ajustes en los planes de estudio, nuevas prioridades de investigación o incluso una reestructuración institucional en consonancia con las enseñanzas de la Iglesia. El calendario para resolver esta cuestión sigue sin estar claro. Incluso si las autoridades vaticanas deciden examinar los archivos de inmediato, el proceso podría llevar meses o años. Durante este periodo florecerán las especulaciones, lo que podría afectar a todo, desde la asistencia a las parroquias hasta la matriculación en los seminarios. La capacidad de la Iglesia para mantener el enfoque en su misión pastoral mientras aborda estas cuestiones pondrá a prueba su resiliencia institucional. Quizás lo más significativo es que esta situación representa una tensión más amplia entre la transparencia y la privacidad que caracteriza nuestra era moderna. En la era de Wikileaks, las filtraciones de datos y las exigencias de responsabilidad institucional, ni siquiera el Vaticano puede escapar por completo al escrutinio. El resultado de esta controversia podría influir en la forma en que otras instituciones poderosas, gobiernos, empresas, centros educativos, abordan las cuestiones relacionadas con la conservación y la divulgación de los registros históricos. Mientras esperamos nuevos acontecimientos, los fieles católicos, los observadores del Vaticano y el público en general se encuentran en un estado de expectación. Los archivos supuestamente descubiertos en la habitación del Papa Francisco, ya contengan revelaciones revolucionarias o documentos administrativos mundanos, ya han alterado el debate sobre el futuro de la Iglesia. Su impacto final puede depender no solo de su contenido, sino también de cómo la Iglesia decida gestionarlos, con la transparencia propia de los valores declarados por Francisco o con el secretismo tradicional que ha caracterizado gran parte de la historia del Vaticano. Las próximas semanas y meses probablemente determinarán si este momento se convierte en un catalizador para una transparencia sin precedentes en el gobierno de la Iglesia o en otro capítulo de la larga historia de los secretos del Vaticano. Sea cual sea el resultado, el descubrimiento de estos supuestos archivos ya ha asegurado que el legado del Papa Francisco incluirá este enigmático acto final, un misterio que puede seguir desarrollándose mucho después de su entierro en la Basílica de Santa María la Mayor, tal y como se especifica en su testamento. La respuesta de la Iglesia a este desafío determinará no solo su futuro inmediato, sino también su relevancia y credibilidad en los siglos venideros. Si te ha gustado este vídeo, echa un vistazo a los demás vídeos increíbles de nuestro canal. Gracias por vernos y hasta la próxima.